aconteció en el 5.º día del mes sexto, del 6.º año, estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá también sentados delante de mí, que descendió allí sobre mí la mano del Señor Dios. Miré, y he aquí una forma como de hombre, desde su cintura hacia abajo era como de fuego, y desde su cintura hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente. Entonces extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabeza. Luego el Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca a celos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites continuar el estudio de Ezequiel y meditar, Señor, en este capítulo 8, donde rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender, que nos ayude a discernir correctamente esta palabra y también aplicarla a la vida, para que de esa manera pues te honremos a ti en cada decisión, en cada palabra, en cada actitud que nosotros tengamos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes a ti, a tu palabra, y a través de ello pues demostrando la gratitud y el amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí a capítulo 8, pues una visión en la cual está Ezequiel. Continuamos con el tema. El tema sigue siendo ¿cuál? Juicio de Dios en todas sus facetas, y el juicio de Dios en ese sentido, cómo podemos identificar varias cosas, cómo en medio del juicio de Dios, cómo puedo identificar que Dios es bueno, o entender esto: Dios es bueno, pero estoy sufriendo. ¿Es bueno? Dios es justo, Dios cumple su palabra. Necesitamos ver cada una de las facetas en medio del juicio. Cada capítulo pareciera que se repite, pero hay que profundizar y hay que analizar entonces cómo está Dios llevándonos a comprender el pecado en el ser humano. Vimos idolatría, hoy vamos a seguir viendo idolatría, pero entender la idolatría desde varios aspectos de cómo Dios está dando a su pueblo, a las naciones como nosotros, en ese sentido una explicación acerca de cómo funciona el pecado, cómo es el pecado que hay en mi vida, cómo se puede desarraigar, las influencias espirituales de maldad, satánicas, cómo influencian a un ser humano para caer en una situación de pecado y demás. Entonces todo esto es importante analizar cada capítulo, aunque es un tema globalizado, o engloba el tema de el juicio de Dios, pero en sus diferentes facetas. Ahora vemos a Ezequiel, pues que tiene aquí la visión. ¿Dónde está Ezequiel? En Babilonia. Está sentado en su casa. O sea, son cautivos en Babilonia y está en su casa y sentado, o los tienen trabajando como esclavos. Está interesante eso, ¿no? Y con él, en su casa, y con él también sentados los ancianos de Judá, ¿no? Un sacerdote. Respetaban la religión de alguna manera de los pueblos conquistados y dejaban que practicaran su religión. Parece que Ezequiel sigue siendo el sacerdote, el profeta de su pueblo, y tiene ciertas libertades. Tal vez estaba sentado en la noche después de trabajar, después de hacer las labores encargadas, y está ahí en su casa con algunos ancianos de Judá, su grupo familiar virtual. No virtual. Entonces él dice que visualiza, él ve cómo estaba sentado, y que se le pusieron los ojos en blanco, se durmió,
así nada más. Dice que él visualiza una forma como de hombre. Desde su cintura hacia abajo era como de fuego, y desde su cintura hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente, ¿sí? ¿Quién es dice una forma como de hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Jesús, o sea, ¿ya existía Jesús, su cuerpo? ¿O ya había nacido Jesús? Entonces, ¿quién es? Es un hombre como de hombre, ¿sí? Pero ¿cómo podemos decir que es Jesús? Que descendió allí sobre mí la mano del Señor Dios. ¿Es Jesús? ¿Por qué decimos que es Jesús? Todas las teofanías, las manifestaciones visibles de Dios a los seres humanos antes de que Jesús naciera, le decimos que es Jesucristo el que da a conocer. ¿Qué versículo podemos nosotros, con qué versículo podemos sostener que antes de Jesucristo todos los que se dieron a conocer a Dios era Jesucristo preencarnado? ¿Tiene algún versículo así en la mente? No lo tengo, pero siempre que, por ejemplo, Jesús se presentaba, por ejemplo, se presentaba en la zarza ardiendo. Ajá. Y ese era la presencia de Dios. Sí, era la presencia de Dios, pero ¿por qué es Jesús? ¿Por qué decimos que es Jesús? Los ángeles ahí con Abraham eran 3, 2 se fueron a Sodoma y Gomorra, uno se quedó con Abraham. ¿Quién era? Porque le dijo Señor y adoró. ¿Quién era? Y decidió. Era Jesús. O sea, nosotros decimos que era Él. ¿En qué versículo pudiéramos nosotros decir, entonces a Dios se le puede ver? ¿Se puede ver a Dios? ¿Quién se le ha dado a conocer? ¿Qué versículo usted pudiera decir? Pues esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, ¿no? ¿Alguno que se le venga a la mente? ¿Ha leído el Evangelio de Juan capítulo 1? El versículo... El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El verbo era Dios, desde el principio el verbo era... No. Juan 1.1. Juan 1.1 y luego el 14, y el verbo se hizo carne. Pero ahí está hablando de Jesús ya encarnado, ¿no? Pero más adelante, el 15, el 16, el 17, ¿qué dice? ¿Está en Biblia? El 18, ¿qué dice Juan 1? 17, 16, 17, 18. A ver, ¿qué lo tienen? Digo algo rápido, así para que, más o menos, porque decimos es Jesús, pero... A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué versículo? 1:18. 18. Nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Ok, por eso decimos a Dios, ¿le han visto? ¿Quién es el que le ha dado a conocer? El Hijo. Hebreos precisamente dice, se ha manifestado en sueños, con ángeles, con su palabra que es la ley, pero ahora se ha manifestado a través de Jesucristo. Juan 8:58 dice, de cierto les digo que antes de que Abraham existiera, Yo soy. Hablando de su divinidad, ¿verdad? Pero de la revelación, entonces podemos decir que sí hay posibilidades de que Él sea Jesús encarnado, que Dios se manifiesta, Dios le ha dado, si Dios se manifiesta a través de Jesús, preencarnado. Todavía no nace Jesús en esta época, pero vemos la mano, forma como de hombre, desde la cintura, etcétera. Y aquí algunas figuras de Apocalipsis, ¿no? Algunas figuras de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, versículo 3. Entonces extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. O sea, lo jaló de las greñas, ¿no? Tenía el cabello largo, así de su gran cabellera. Luego el Espíritu me elevó entre ¿dónde? El Espíritu Santo
lo elevó entre el cielo y la tierra, es decir, lo hizo volar. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, desde Babilonia hasta Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca a celos. Entonces tenemos aquí una visión donde muchos brujos y hechiceros hablan de desdoblamientos, de viajes astrales, de que el cuerpo, el espíritu deja tu cuerpo y sale a viajar. Algo parecido hay aquí, ¿no? Y también algo parecido con Apocalipsis, cuando le dicen a Juan: sube acá y te mostraré. Subió el cuerpo, subió el espíritu. ¿Qué subió? Aquí Ezequiel, su cuerpo estaba en Babilonia, pero él estaba viendo cosas ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué era? ¿Su cuerpo o su espíritu? ¿Se puede sacar el espíritu del cuerpo? ¿Sí o no? Con Juan también en Apocalipsis. Pudiera ser, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, Dios todo lo puede, pero de ahí se desprenden pues muchas doctrinas, muchas ideas, que a veces decimos cómo pudiera suceder algo así. Entonces sí es interesante la manera en cómo Dios se lleva a Juan en Apocalipsis, a Ezequiel aquí, y le muestra. Entonces, ¿cómo se lo lleva? Pues en el espíritu, así, ¿no? Mira, las fuerzas espirituales. Bueno, vamos a analizar en este capítulo las fuerzas espirituales detrás de la idolatría. Bueno, los brujos y hechiceros hablan de un viaje astral, de un desdoblamiento, que andan, sus espíritus salen del cuerpo y ahí se quedan, ¿no? Y entonces van a viajar, y por eso se quedan en diferentes lugares y conocen y demás. Puede ser que de manera espiritual, satánicamente hablando, se pueda suceder eso, demoníacamente hablando, si fuera de la voluntad de Dios. No, yo creo que no, Gloria. Yo creo que no. No, pues todos lo harían, ¿no? Todos lo harían. Yo creo que ellos nomás. Entonces, está interesante esto, pero fuera de la voluntad, a menos que Dios les dé una comisión, les dé una tarea y les diga, como ahora, ¿no? Se llevó a Ezequiel, pero fue Dios el que se lo llevó. Ahora, ¿esa obra también la puede hacer Satanás? Es la pregunta, ¿no? ¿La puede hacer Satanás a diestra y siniestra? Es decir, entonces Satanás también los demonios se pueden materializar a diestra y siniestra. Podríamos decir que lo imita. Trata de imitar, trata de decir y hacer cosas, pero sí, esa situación hay que tener mucho cuidado porque está solamente bajo el control de Dios, y si alguien dice que hizo eso, pues allá esa persona, ¿no? Que Dios haya permitido. Obviamente, el espíritu, cuando el espíritu sale del cuerpo, es una persona muerta. Una persona que no tenga espíritu es una persona muerta, o ya no es un ser humano. El ser humano es parte física y la parte invisible. Entonces, ¿cómo suceden estas situaciones, las visiones? Pues entendemos nuestra constitución del espíritu, y Dios se lo llevó. No sabemos exactamente cómo sucede eso, pero dice que Dios se lo llevó de tal manera que Ezequiel estaba en Jerusalén, ¿sí? Y comienza a narrar, dice, lo que Dios le está mostrando, Entonces sí hay que tener cuidado con esos aspectos, porque Dios aquí es el que tiene el control de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces este control, Dios tiene el control. Pero usted no. Pastor, también ahora se ha salido así de modalidades en las iglesias, en unas iglesias que te dice, según el pastor, que puedes hablar con tus muertos. Órale. Ajá. Estaba viendo
yo... Bueno, iglesias se llaman espiritistas, ¿no? ¿Qué iglesia asiste? Sí hay iglesias espiritistas en las que hay mediums y puedes hablar con tus antepasados y demás. No, está satánico eso, ¿no? Sí, está complicado. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Ya está en Jerusalén. Levanté mis ojos en dirección al norte, y aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la imagen del celo. ¿Cuál es la imagen del celo? ¿Será un dios pagano? Un dios pagano, una estatua, una imagen, y principalmente ¿de quién? Ya vimos los diferentes dioses. Baal. Algunos otros dicen que era muy femenina, Astarte o la consorte de Baal, ¿no? Entonces me dijo: oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario, pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. Entonces esta frase, todavía volverás a ver abominaciones aún mayores, significa que el pecado está en crecimiento. La idolatría manifestada, obviamente el pecado del ser humano, el corazón del ser humano, si no viene a Dios, se va incrementando, la maldad va creciendo y se va distorsionando la imagen de Dios, la moralidad del ser humano. Es decir, un ser humano que no tenga a Dios en su vida, conforme pase el tiempo, será un ser humano más pecador que antes. Se va degradando el asunto de la inmoralidad, de la mentira. Es decir, si tú eras medio mentiroso el año pasado, no conociste a Dios, ahora eres mentiroso y medio, y así hasta que se hable. Entonces, el pecado se va incrementando en el corazón del ser humano, y obviamente el Señor le está mostrando que hay que adoran, la sociedad en Israel adora. Vemos aquí el aspecto de la sociedad en general. Tienen una imagen y se inclinan ante ella, ¿sí? La sociedad. Entonces vemos que esta frase, pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores, significa que le va a estar mostrando ahora las situaciones del cómo actúa el pecado y la idolatría en el corazón del ser humano, cómo va creciendo. Entonces tenemos que la idolatría fuera del templo hacia el norte, y vemos ahí a una imagen que le están ofreciendo, y vemos al lado derecho a Baal, que como todo el pueblo en sociedad tenemos una situación de pecado. Ahora vamos a aterrizar un poquito esta situación de la sociedad. ¿El mundo es pecador en general? Nuestra comunidad alrededor tenemos áreas donde el pecado abunda, como socialmente. Oramos en las medias veladas por los aspectos sociales. Socialmente, ¿qué podemos ver alrededor? Drogadicción, brujería, santería, hechicería, santa muerte, violencia, robo, mentira, corrupción, ¿verdad? Podemos ver mucha corrupción alrededor de nosotros. Todo esto es el pecado. Pero hay ciertas áreas donde, digamos, no tiene influencia estos pecados. Ciertas familias, ciertas personas, pero en términos generales la sociedad así está. Lo que va a mostrar Dios en el capítulo 8 a Ezequiel es, la sociedad, podemos decir que es una sociedad lejana a Dios, que en un momento tal vez conoció a Dios, pero no quiere honrar a Dios. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es posible que vaya a haber un juicio sobre esta nación, pero pues siempre la sociedad ha sido pecadora? Dice el Señor: te quiero mostrar, Ezequiel, por qué voy a hacer un juicio tremendo en esta ciudad en estos próximos días. Entonces, en términos generales, ya habíamos analizado la idolatría social, una situación afuera del templo, en los lugares públicos, donde la gente es influenciada
por otros pueblos y la gente dice, pues yo adoro al Dios que yo quiera. ¿Se le va a impedir adorar a la gente que adoren a un Dios X? ¿Se le impide? ¿Se le prohíbe a la gente? No, ¿verdad? Puede adorar a quien quiera. Es libre de hacer con su vida lo que quiera. Bueno, entonces ahí estamos. Sigamos leyendo. Entonces me llevó a la entrada del atrio. Ya no estamos afuera del templo, sino entrando al atrio. Luego miré y aquí un agujero en la pared y me dijo, oh hijo de hombre, cava en la pared. Cavé en la pared y aquí una entrada, y me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que estos hacen aquí. Entré y miré, y he allí toda clase de figuras de ¿qué? De reptiles y de cuadrúpedos detestables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared. Delante de ellos estaban de pie, ¿cuántos? 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos. Cada uno tenía en su mano su incensario, y su fragancia del incienso subía como nube. Y me dijo, oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en su cámara adornada con imágenes? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo, ¿qué le dijo? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que ellos hacen. Entonces, el Señor va a emitir un juicio, o ya está emitiendo un juicio, los va a castigar, y feo. Ahora, el punto es, le está demostrando todo lo que hay en el corazón de este pueblo. No solamente es la gente alrededor, no solamente pueden decir, ay sí, ignoraban ciertas cosas, la gente no conoce, la gente se deja influenciar. Mi hijo era bueno, pero se empezó a juntar con sus compañeros ahí en la escuela y me lo están influenciando bien feo. ¿Sí o no decimos así? Bueno, allá afuera, ¿verdad? Pero cuando ya sucede en casa. Estamos hablando ya entonces, Martita. Ok, estamos hablando de la idolatría en el liderazgo. Sanedrín, regularmente el Sanedrín constaba de 70 varones que tenían influencia en el pueblo. El Sanedrín estaba constituido de 70 varones que tenían influencia en el pueblo. Y entonces, tanto en sus casas como obviamente sus negocios y aún dentro, por eso dice que hace un hoyo, porque lo hacen en secreto. Las cosas buenas se hacen en secreto, no, las cosas malas creen que se hacen en secreto porque dicen, ya Dios no está, Dios no nos ve, y comienza de una manera muy sutil en el corazón de ciertas personas de influencia, como los padres, los tíos, los abuelos. Cuando en la familia alguien de influencia practica ciertas cosas, habla de cierta manera, ¿tiene influencia en los hijos? Mucha influencia. Y así, sutilmente, jajaja, jijiji, que la fiestita, que el cotorreo, que la comidita, que el cigarrito, que la copita, que esto y aquello, y así se va creciendo en un estilo de vida, en un estilo de familia, en una manera, pues pareciera que no es tanto el problema. Qué religiosos son, ¿no? Qué estrictos, qué fanáticos. ¿Cómo nos llaman? Fanáticos, religiosos, legalistas, fariseos. Pero ¿cómo viven nuestras familias y cómo viven las familias que no tienen temor de Dios? Ahí es donde deberíamos nosotros de demostrar que Cristo viene a marcar una diferencia en nuestras vidas, que Cristo está transformando hogares, matrimonios, hijos, que en un tiempo andábamos perdidos, desviados, en un pecado abierto, sin temor, pero que ahora
Dios está haciendo una obra, ya somos perfectos, no. Ya Dios terminó su obra en nosotros, no. Sigue trabajando, pero nosotros seguimos avanzando en ese crecimiento. Entonces, ya una influencia a nivel liderazgo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué tenían ellos? ¿Imágenes de qué? Reptiles de cuadrúpedos, detestables, ídolos y demás, ¿no? Ahora vaya a Romanos 1:23. ¿Qué dice? Romanos 1:23. Ya el apóstol Pablo ¿estará citando el apóstol Pablo a Ezequiel? ¿Usted qué piensa? ¿Qué dice Romanos 1:23? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está parecida a la frase, pero bueno, entonces ya se inclinaban estas personas ante cualquier deidad, ante cualquier situación que le ofreciera una solución a alguna problemática. Pero las aves, ¿se acuerdan de los juicios de las 10 plagas en Egipto? ¿Hacia quién estaban dirigidos? A deidades. ¿Alguna, se acuerda de alguna? Las ranas, eran reptiles. Las langostas, ¿qué más? Las moscas. Los sapos. Sí, las ranas y los sapos. El río Nilo era un dios. Y todos estos animalitos eran, se metieron a los templos, y los animales, ¿no? A las bestias, y al final se oscurece porque el sol era un ¿qué? Dios, Ra, el dios Ra, es el dios sol egipcio. Y luego entonces termina ¿con quién? Con Faraón, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque el faraón se creía Dios y sus hijos eran hijos de dioses. Se va. Entonces, las plagas de las 10 plagas de Egipto están apuntando a responder la pregunta de Faraón. ¿Pili? ¿Cuál fue? ¿Quién es ese Dios? Bueno, ¿y cuál es la respuesta entonces? Ya respondió con 10 plagas. Ahora dime, ¿quién es Dios, Faraón? ¿Qué crees que haya entendido Faraón? Dios está por encima de todos mis dioses. No hay Dios más grande que tu Dios, Moisés. No hay Dios más poderoso que tu Dios, Moisés. Está por encima de todos. Nos dio una lección, así debería de haber dicho Faraón, ¿verdad? Pero que hizo una pregunta, y ¿quién es ese tu Dios? Entonces, tenemos que el ser humano se degrada. El ser humano, o sea, agarra un animal y se inclina ante él. Hace una figura, hace una pintura y se inclina ante ella. Agarra un árbol, lo corta, le hace una figurita y se inclina ante ella. Tiene un metal precioso, sea plata, sea oro, sea cobre, y hace una figura y se inclina ante ella. Esto es degradable. Esto es desagradable delante de Dios, y es una degradación del ser humano. ¿Cómo es posible que el ser humano inteligente como nosotros podamos pensar que una imagen se convierta en una deidad más poderosa que nosotros? Que un pedazo de madera, un pedazo de metal sea más inteligente y más poderoso que nosotros. Pero ¿qué hacíamos antes de venir a Cristo? Nos inclinábamos ante Él. Besaban. ¿Lo besabas o no? Así, por eso me agarro aquí. ¿Sí o no? Besabas la imagen porque creías que tenía poder. Se degrada el ser humano, el pecado, hasta llegar hasta lo peor. Lo peor, un pensamiento absurdo. Caemos en lo absurdo. Creyendo ser sabios, nos hacemos necios. Nuestro entendimiento
es entenebrecido, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1. Y Dios entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Quieres seguir así? Pues entonces síguele. Nos entregó a ese tipo de pensamiento. Entonces tenían estos 70, o sea, conocedores de la ley. ¿Qué dice Éxodo? A ver, los que traen Biblia, Éxodo capítulo 20, 1, 2 y 3. Éxodo capítulo 20. Esto lo conocían estos 70. Todo el pueblo de Israel conocía Éxodo capítulo 20, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Ok, no tengas otros dioses delante de mí, ¿sí? O sea que si hay, y dicen los demás, ya ves que si hay otros dioses, ¿sí o no? No tengas otros dioses delante de mí. Ya viste que si hay otros dioses. Híjole. ¿Qué más? Después de no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. No te hagas una imagen de un ídolo, de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué más? De las aguas, ni de peces, ¿no? Hay peces aquí. Ahí está. Ajá. No te inclines delante de ellos. ¿Y qué más, Laura? Ni los adores. No, yo no lo adoro, la venero, que no es lo mismo, ¿no? Yo no la adoro, la venero. Y le pide, ¿no? Y que cree que habla y que piensa y que es inteligente. ¿Qué más? Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel no conocía Éxodo capítulo 20? Sí. Lo conocían bien. Pero a pesar de que se conoce, ahora sí quiero aterrizar, porque muchos cristianos en el siglo XXI, de ahora, de Unifam Coacalco, muchos cristianos conocen el mandamiento, pero no les importa. Muchos mandamientos decimos, eso no es para mí, eso es para otros, no es para mí. Y el pensamiento se corrompe, nos creemos nuestras mentiras, seguimos viviendo un estilo de vida que no agrada a Dios, que nos agrada a nosotros, pero no agrada a Dios, justificando acciones, justificando mentiras, justificando actitudes que deshonran a Dios. Entonces, no nos admiremos que un pueblo vaya a ser juzgado, decimos, con justa razón, porque sabían que no tenían que hacer ídolos, ni imágenes, ni de cuadrúpedos, ni de reptiles, ni de aves, pero ellos lo hicieron y se inclinaron ante ellos. ¿Que merecen el castigo? ¿Sí o no? Todos nosotros decimos, sí. Pues estás hablando de ti. Estamos hablando de nosotros. ¿Merecemos que venga el juicio de Dios? Sí merecemos que venga el juicio de Dios. Para eso entonces vino Cristo, para deshacer la obra del diablo, para deshacer la idolatría del corazón y para que nos volvamos a Él. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, el que rescata nuestra vida. Si viniera el juicio de Dios, nos vamos al infierno, pero Cristo nos viene a rescatar de toda esa idolatría, todo ese pecado que el hombre entonces practica. Y ahí tenemos la figura de Ezequiel capítulo 8, donde todavía el Señor dice, Ezequiel, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves? Y aún te enseñaré ¿qué? Cosas peores. Más. Esto no es nada. Más, porque ya ahora estamos hablando de líderes que tienen influencia. No es lo mismo que la sociedad y a veces los hijos
por ahí estén tratando de ser rebeldes y pecadores. Aquel padre que tiene la responsabilidad de modelar lo correcto, lo haga. No es lo mismo. No es lo mismo que un líder, escúchame, el pecado es pecado. El pecado es pecado. Pero si un miembro de la iglesia cae en una situación de adulterio, pues si es servidor, se disciplina, se trata de restaurar, y la iglesia sigue su labor. ¿Sí o no? ¿Así debe de ser? Ahora escúcheme bien. Si el pastor o un anciano o un diácono caen en adulterio, ¿qué pasa con la iglesia? Piedra de tropiezo para muchos. Para muchos. Hay muchos cristianos débiles que nada más están viendo a ver quién comete errores. ¿Para qué? Para pisotearlo, para hablar mal, para desviarse de la fe, para decir, yo por eso no voy, yo por eso. Todas las religiones son iguales. ¿Cómo ven? No es lo mismo que la sociedad esté en pecado a que alguien que esté hablando del pecado caiga en una situación así. Por eso la situación espiritual atrás de la idolatría. ¿Qué es lo que el enemigo está provocando ante todo esto? Entonces tengamos mucho cuidado, porque no es lo mismo que los hijos y la gente, a que los padres que deben de modelar estén en una situación así, porque son una influencia muy fuerte. Y por último, entonces terminamos la idolatría en avance, en su totalidad. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que da al norte, y aquí que estaban sentadas allí unas mujeres llorando. ¿A quién? Fíjense, la única vez que aparece Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, oh hijo de hombre? Bueno, ya vio las mujeres. ¿Por qué serán las mujeres las que se desvían a la idolatría? ¿No? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que estas. 16. Entonces me llevó al atrio. ¿Dónde? ¿De afuera? De adentro, de la casa del Señor. Y allí, o sea, ya estamos hablando del lugar santo. Estamos hablando del lugar santo. ¿Y qué creen? Del lugar santísimo. Y he allí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Y me dijo: ¿has visto, oh hijo de hombre? Es cosa liviana para los que de la casa de Judá, ¿qué dice? Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí, porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocarme a ira, y aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. Pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, ¿pero qué? En aquel día muchos se arrepentirán demasiado tarde. Y bueno, entonces la idolatría, aquí tenemos a cuántas personas ya dentro de los atrios, dentro del templo, y tenemos un número. ¿Cuál es? 25. 24 sacerdotes y un sumo sacerdote. Ya, es el colmo. Es el colmo. Los que enseñan, los santos, lo que se instituyó como algo en la presencia de Dios, en la casa de Dios, ahora lo tenemos en su máxima expresión. A ver, controlito. Ya casi acabamos. Eso es todo. Bueno, aquí tenemos mujeres adorando a Tamuz. Toda una leyenda, la situación de Tamuz. ¿Sí recuerdan? Sí, más o menos sabe acerca de Nimrod. Génesis, capítulo 8, 9, 10. Nimrod. Y su mamá, su esposa de Nimrod, la leyenda. Nimrod es un personaje bíblico.
que fundó muchas ciudades y entre ellas Babilonia, ¿sí? Nimrod. Entonces cuenta la leyenda que Nimrod se casó era un cazador, vigoroso cazador, dice la Biblia. Se casa con Semiramis y entonces se va a cazar y parece que un jabalí lo destroza y lo mata. Bueno, pero entonces para cubrir esa situación, la esposa manda a traer los restos de Nimrod, los esparce por diversos lugares y cuenta la leyenda que por ahí donde había esparcido algunas partes de su esposo, un día nace el sol, un rayo de sol cae y entonces ella queda embarazada. Y entonces la leyenda dice que ese bebé que viene es la reencarnación ¿de quién? De Nimrod, y le llaman Tamuz, el hijo divino, o el hijo sobrenatural, o el hijo. Por eso entonces viene la imagen de quién, la madre y el hijo, ¿sí o no? ¿Tendrá tintes satánicos todo eso? Satanás sabía que habría de venir un Mesías que nacería de una virgen. ¿Satanás tendría esta información? Bueno, empieza a distorsionar en todas las culturas el asunto de la mamá y el hijo. Tenemos en Babilonia, en Egipto está Isis y Horus, tenemos en Sumeria Anamo y Enki, tenemos en Asia a Shinmu y tenemos en la India a Devaki y a Krishna. Todas son mamás con niños, con una historia sobrenatural, una leyenda de un niño que ha nacido que no tiene padre humano. Y llegamos a Roma, ¿con quién? Con María y Jesús. Bueno, a Israel, ¿no? Con María y Jesús. Entonces, cuando la profecía dice que la mujer habría de Jesús, el Mesías, habría de nacer de una virgen, y etcétera, todo el mundo dice, eso ya estaba en la historia. Toda una programación satánica para que el mundo no crea. Usted acérquese con los ateos, conocedores, con las personas cultas de las culturas y demás, y va a decir, esa historia, o sea, me estás hablando de la historia, me estás diciendo que es nuevo el asunto de que Jesús nació de una virgen. Eso ya existía. ¿Y qué le vas a decir? Pues sí, ya existía. Antes de Jesús ya existía. Esas leyendas ya existían. Entonces solamente la adaptaron para el cristianismo. ¿Será? Engaño satánico. Así es de que hay unas mujeres llorando ahí, pues obviamente la mujer está embarazada porque alguien la embarazó y el niño Tamuz pues muere, ¿no? Y le están llorando, lo hacen una leyenda, lo hacen una deidad y le atribuyen milagros. Y entonces se forma toda una leyenda, de tal manera que llega hasta la época de Ezequiel, que llega hasta las mujeres israelitas y le están llorando a Tamuz. ¿Cómo la ven? ¿No? Llorando y adorando. Ahí tenemos entonces. Y la última es el sol, ¿verdad? Bueno, el asunto del sol, ¿quién está adorando al sol? ¿No? Los 25, ya la última. Los 25 están adorando al sol. Y obviamente la adoración del sol se da en todas las culturas. Todas las culturas adoran al sol, adoran al agua, adoran a ¿qué más? Al aire, al fuego y demás. Entonces tenemos una situación de adoración en todas las culturas. Y llega a Israel. ¿Pero a quién llega? A los sacerdotes, a los que ministran y hacen sacrificios, y no solamente a ellos, sino al sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo. Está todo contaminado, está todo está todo mal en su relación con Dios, y de tal manera que está influenciado por todo esto. Entonces la pregunta es, ¿quién está bien?
¿Quién no se ha desviado? ¿Quién no es pecador? Lo mismo que nosotros, ¿verdad? Ninguno se salva, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente un milagro, es Jesús el que viene a nuestro rescate. Jesús el que murió en la cruz, pero la diferencia de Jesús y todas esas deidades es que su tumba está vacía, resucitó al tercer día. Esa es la evidencia, eso es lo que caracteriza al cristianismo, lo que le da valor y empuje al cristianismo, que nuestro Dios está vivo, está aquí, está ahora, y es el Dios que sigue transformando vidas, que sigue perdonando los pecados de todo aquel que venga a sus pies, arrepentido y confesando sus pecados. Así es de que tenemos toda una situación de astrología. ¿Cuánta influencia tienen los astrólogos? Los horóscopos. ¿Cuánta influencia tienen los horóscopos? Radio, televisión, periódico, el vecino, la vecina que te lee la mano. ¿Y tú qué eres? ¿De qué mes naciste? ¿Qué dicen los astros para tu vida? A ver, la línea de la vida de tu mano. Te vamos a leer. Los brujos, alguien aquí practicaba brujería, hechicería, leía las cartas. Sí, echaban las cartas, leían. ¿Qué se lee? Las cartas, el té, el café. La escritura también. ¿Cómo la escribes y la lees? Y en todo eso, ¿no? Ahora si tenías si eras bruja o brujo y tenías un letrero en tu casa donde decía leen las cartas, no lo quites. Y ahora eres cristiana y cristiano, no lo quites, ahí déjalo. Y cuando llegue la gente que le leen las cartas, tú dile, ok, te voy a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Entonces sigue leyendo las cartas, pero las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan. Leamos la palabra de Dios y seamos libres de toda esa idolatría y de pecado. Lo que Dios está llamando en todo esto es, lo que Dios nos está diciendo es, todos nos desviamos, todos necesitamos ayuda y Jesús es la solución. Dice el Señor, ¿me permites ayudarte? ¿Ya reconociste que tú no puedes? Que aunque tengas todo un panorama de lo que debes hacer, toda la ley conocedora, porque eran conocedores de la ley, el corazón es corruptible, el corazón tiende al pecado. ¿Me permites ayudarte y que yo derrame de mi espíritu en tu vida para que entonces tengas el poder para resistir al pecado y para tener una vida nueva, para tener paz en tu corazón? En medio de las tribulaciones que vives, el Espíritu de Dios trae paz, tranquilidad, fe, confianza. En medio de toda esta situación difícil, que este panorama que les acabo de presentar hoy, la solución es Cristo Jesús. Amén. Que no nos vayamos hoy de este lugar sabiendo que la humanidad está corrupta. No importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa qué cargo tengas, no importa, tendemos a lo malo. Solamente el poder de Dios puede darnos una oportunidad, y eso es a través de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque en este miércoles, a mitad de la semana, podemos analizar tu palabra, que nos concluye en que todos nos desviamos a la primera. Perdónanos, Señor, perdónanos, a pesar de conocerte, a pesar de proclamar que tu Espíritu Santo mora en nuestras vidas, que Jesucristo es nuestro Señor. Aún así, Padre, hay áreas que necesitan ser tocadas en esta noche. Padecemos, Señor, de muchos nervios, de mucha ansiedad, de mucho miedo, de mucho temor por el que sucederá. Pero en el nombre de Jesús, permítenos en esta noche darte a ti la oportunidad de venir a gobernar. Abro mi corazón, Señor, para que tú vengas, reines en nuestra vida, reines en mi vida, y entonces, Señor, me des la fe y la fuerza para seguir adelante en esta vida. Gracias por rescatarme, gracias por venir a mi encuentro, gracias por darme vida cuando yo estaba muerto, y ahora, Señor, quiero seguirte todos los días de mi vida.
Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia que hoy estamos aquí. Que de veras, Padre, salgamos revestidos, llenos de tu Santo Espíritu y llenos de fe para enfrentar cualquier situación de tendencia a lo malo. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, y guíanos y ayúdanos. Gracias por escucharnos. También te rogamos, Padre, que bendigas los diezmos, las ofrendas, el dinero que se reúne a mitad de la semana y el domingo, y cada vez que mis hermanos se desprenden, Señor, de algo económico, yo te ruego que tú bendigas y prosperes y multipliques la economía de esta iglesia, la economía de cada familia, el trabajo, Señor, que tú lo bendigas y que nos ayudes, Señor, a honrarte y a reconocerte que todo lo que tenemos es tuyo. Gracias. Quédate con nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.